Hola Sexto, ¿cómo están? Espero que estén todos bien. Hoy hace frío, así que todos abrigados en casa, por favor. La idea del video es dar un cierre a la parte de historia. Aprender historia a distancia es bastante complicado porque cada uno hace una lectura propia de la información. Lo que voy a intentar hacer es darles un cierre, un poco lo que vimos de historia, para poder pasar a otro tema. Bueno, cerrando lo visto, formación del Estado Nacional. Este es un proceso que empieza alrededor de 1853 hasta 1880, por el que nuestro país pasó de ser una colección de provincias, ¿sí?, donde no había leyes ni un gobierno que unificara y que decidiera para todos, a lo que actualmente conocemos, o por lo menos lo más parecido que es en nuestro mapa, que se logra a partir de 1880. Hacia 1852 tenemos que tener bien claro qué era lo que pasaba. Más o menos esta época es lo que nosotros llegamos a cerrar en quinto, ¿sí? Yo sé que lo llevo muy atrás en la memoria, pero con la cuarentena tuvimos que cortar un montón de actividades, así que vamos a tratar de refrescar entre todos dónde estábamos parados históricamente. La Confederación Argentina estaba liderada por Urquiza y se trataban de 13 provincias que no eran parte, ¿sí?, de Buenos Aires. Todavía no estaba armada una constitución, todavía no estaba organizado un país. La Confederación Argentina se encontraba en crisis económica y presentaba grandes niveles de pobreza. Urquiza había tratado de crear el puerto de Rosario para poder recaudar a través de una aduana algunos ingresos más. Pero la realidad es que eran muy pocos los ingresos y no podía hacer frente a los gastos de Estado. Por otro lado, teníamos el Estado de Buenos Aires, que era liderado por Rosas, ¿sí? El Estado de Buenos Aires tenía un crecimiento económico muy grande gracias a todos los ingresos de la aduana. Recuerden que cobraba impuestos no solo a las cosas que venían de Europa para ser vendidas en la zona de Buenos Aires y de las provincias, sino también a todo lo que era de las provincias y salía para el lado de Europa. Entonces, digámoslo así, le cobraba impuestos a los estados hermanos, pero hasta ese momento Buenos Aires estaba separado de la Confederación. Tenía gran intercambio comercial internacional, por eso también tenía muchos ingresos y aparte lo que había hecho era limitarle la navegación a las provincias de la Confederación. Esto genera un montón de tensión entre la Confederación y el Estado de Buenos Aires. Estos estados que estaban fragmentados se intentaron unir en muchas ocasiones, a veces por la fuerza, y hubo por lo menos 3 batallas, la de Caseros, la de Cepeda y la de Pavón, y otras veces tratando de llegar a acuerdos. Acuerdos que eran medio por obligación y medio cediendo ideas, ¿sí? Pero siempre los estados estuvieron tratando de unificarse nuevamente como un país, ¿sí? Desde 1853 hasta 1862, todos estos intentos terminan fracasando. ¿Por qué? Porque se dan por obligación, ¿sí? Hacia 1852 la Confederación Argentina va a convocar a un Congreso Nacional Constituyente. La idea es poner fin a las guerras civiles, ¿sí?, esa de los unitarios y los federales, y lograr sentar las bases de la organización nacional. Para eso era necesario escribir una constitución, ¿sí? De ahí su nombre, constituir un país. Es la que dice qué clase de gobierno es la que va a existir. Entonces, el 1 de mayo de 1853 se aprueba la Constitución Nacional Argentina, que establece la forma de gobierno representativa, republicana y federal. Pero atentis, acuérdense que Buenos Aires no firma esta Constitución. O sea que no está considerada dentro del Estado argentino. Hacia 1860 la Confederación va a ceder a las demandas de Buenos Aires. El gran problema era que Buenos Aires no quería ser designada capital del Estado, no quería ser designada el capital del país. Y la otra es que Buenos Aires iba a perder los ingresos de la aduana. Entonces le pide a la Confederación que la indemnice económicamente, ¿sí? O sea, yo te voy a dejar nacionalizar la aduana, pero me vas a tener que pagar los gastos, ¿sí?, que me generas porque Buenos Aires perdía como provincia autónoma, ¿sí? Hacia 1862 son las primeras elecciones nacionales y va a asumir Bartolomé Mitre. Bartolomé Mitre es el primer presidente constitucional.
¿sí? Ya dentro de la Constitución argentina. La pregunta es, ¿lo logramos? ¿Logramos consolidarnos como Estado? Fíjense que nos quedamos en 1862. Desde 1862 hasta 1880 son 3 las presidencias que vamos a investigar cuando retomemos las clases. Estas 3 presidencias se llaman presidencias fundacionales porque son las que terminan de constituir todo lo que es Argentina como país. Van a tener que tomar muchas medidas para poder consolidar y unificar a un país que todavía sigue con muchas tensiones y con muchos conflictos y rivalidades entre provincias. Van a tener que acrecentar el territorio para que se vuelva ese mapa que nosotros conocemos. Van a tener que hacer mucho trabajo por delante estas 3 presidencias para fundar realmente a nuestra nación. Un poquito la idea con esto es darle el cierre a lo que estuvimos viendo de historia y a partir de ahora vamos a pasar a otro tema que va a ser mucho más fácil y más práctico a la hora de trabajarlo solo desde casa a nivel digital, ¿sí? Así que nos vemos pronto, espero que estén todos bien, abrigados y en casa, cuídense mucho, ayuden mucho, que ustedes pueden, ¿sí? Sean felices ante todo, saben que los quiero, los amo y los extraño.